El no dar por hecho la educación, no dar por hecho la democracia, es enseñarles que no es algo natural, que es algo artificial, probablemente de lo artificial más maravilloso que ha construido el ser humano, y como tal tiene ese peligro de que el mismo ser humano termina destruyendo algunas de sus cosas tan divinas. Agradecer cada día la democracia, casi como se agradece el pan nuestro de cada día en las religiones. Y voy a dejar solo un puntito de esos de niños pequeños. Yo os decía de mi experiencia porque he dado algunos talleres en coles, y dicen muchos pedagogos que hay que enseñar a los niños desde pequeñitos a ver las noticias, a que abran los periódicos, a que conozcan lo que pasa, porque quizá los que hemos nacido en democracia o vivimos en estas democracias occidentales, la damos por hecho. Y yo creo que es fundamental para saber qué es y qué no es, conocer que hay muchos sitios, nuestra democracia tendrá sus problemas, tendrá sus debilidades, y a veces tiene sus detractores porque no son realmente conscientes de lo que vale. Y es tan fuerte como débil, ¿no? Y por eso el debate siempre será amplio. Está muy bien lo que dice Fuente Álamo, porque la gente tiende a creer que la democracia es el sistema más extendido en el planeta, y no, es una auténtica minoría la democracia, por eso hay que preservarla, hay que cuidarla, hay que mimarla, hay que mejorarla, y supongo que una de las claves es la educación. Decías también otra cosa muy interesante, que es ver las noticias y leer los periódicos. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí, en la butaca y en la reunión de esta casa Garavito, todos hemos vivido en familias donde se compraba papel escrito, prensa. En mi casa se compraban 3 o 4 periódicos, y llamamos a una familia media, clase media normal, y nos peleábamos, mi hermana, mi madre, mi padre y yo, por coger el periódico y leer el periódico desde muy temprana edad, mi hermana y yo. Claro, nosotros somos un reflejo de lo que vemos en casa, por supuesto libros, por supuesto literatura, por supuesto los clásicos, que era un motivo de entretenimiento, es decir, no era un coñazo dar un libro a alguien pequeño, era un entretenimiento, te ibas a la cama a leer y te dejaban leer media hora, tenías ese derecho, lo pactabas con los padres y da igual, y todo eso lo fortalece, y fortalece la democracia y la robustece. Pero yo soy bastante pesimista porque tengo muchísimas amistades que se dedican a la docencia, y el último caso, primero fue una falsa alegría. Estoy con una amiga y me dice, y digo, oye, ¿de qué das clase en un centro de enseñanza media? Me dice, no, de latín y griego. Y digo, ojo, qué alegría me das, latín y griego, porque yo hice filología románica y tal, hombre, qué bien, latín y griego. Me dice, sí, muy bien, el primer día les doy a elegir entre el Partenón o el Coliseo. ¿Cómo el Partenón o el Coliseo? No, se tiran todo el año haciendo una maqueta. Los que eligen griego hacen el Partenón, y los que eligen latín, el circo romano. O sea, no les enseña nada más. Porque dice, sí, se dedican a maquetar y que no den la tabarra. Un centro de enseñanza media, sé el nombre del centro, pero no lo voy a decir. Entonces, claro, ese es el panorama. Y yo digo, pero bueno, y no dices, no, que es imposible que entiendan algo, es imposible enseñarles algo. Entonces, por lo menos con la maqueta se entretienen, y los tengo todo el curso haciendo la maquetita. Una maqueta, espero que por lo menos muy chula, y desarrollen habilidad manual. Pero ejemplos así me he estado encontrando. No hablo ya de la universidad, que Garrocho seguro que puede dar ejemplos, que también a mí te puede ser muy desesperanzador. Yo siempre confío en que exista una minoría, del mismo modo que cuando yo iba al instituto, casi todos escuchaban la Radio Fórmula Chicle, menos 2 o 3, que con 14 años decíamos que eran los Sex Pistols. Yo confío en que haya gente con inquietudes, o por sus padres, o porque el destino les ha dado un cráneo privilegiado, y que nos vayamos salvando por ahí. Confío en eso, no soy el ambiente de la universidad como lo tienes. Bueno, yo soy un poco más optimista, casi por un optimismo a priori, que si me dedico a educar a jóvenes y a hablar con los jóvenes, la esperanza no me la puedo negociar, porque si me la negocio, entonces probablemente echaríamos la persiana. El problema de educar en democracia es que es o algo muy banal, y entonces lo convertimos en algo que necesariamente, bueno, pues es algo demasiado ligero, demasiado ese bienpensantismo absurdo, o si nos lo tomamos en serio es algo tan difícil o es un desafío tan complejo como enseñar a los jóvenes a estar incómodos con quien piensa de manera distinta o incluso de manera opuesta a sus propios intereses y a sus propias convicciones. Y ahí es donde encuentro que hay demasiadas pocas personas que estarían dispuestas a ocupar un papel tan incómodo como enseñar a los jóvenes necesariamente eso, porque ser demócrata yo no creo que tenga que ver tanto con unos contenidos o con una ideología específica,
sino con cómo asumes o cómo convives con quienes piensan exactamente lo contrario a lo que piensas tú. Desarrollar tolerancia. Y ahí... intentar entender al otro. Y no pasa nada si el otro piensa de otra manera. No tiene por qué ser mi enemigo. No, y previsiblemente yo creo que eso es bueno. Si confiamos en la democracia liberal y creemos que en un espacio de opinión público bien roturado hay un proceso de decantación de ideas que surge del conflicto, que yo creo que también en muchas ocasiones somos demasiado pacifistas, ¿no?, en el espacio público y queremos huir de la polarización llegando siempre a consensos, cuando lo bonito, lo democrático sería el roturar la manera de disentir de otra manera. Pero también es verdad que hay una paradoja, que yo creo que es una paradoja muy antigua y que ya estaba en Platón, y es si se puede o no educar en virtud. Porque eso no tiene que ver ni con lecturas, ni con que des mejores clases, ni con que vehicules una serie de contenidos. Si se puede o no enseñar la virtud, eso es algo que todavía se nos escapa. Es decir, yo no sé si podemos enseñarle a alguien a ser demócrata, o si generar una cultura democrática es algo que hay que hacer con mucha delicadeza y muy poco a poco, si nos lo queremos tomar en serio. Mira, ahí yo creo que segmentando, es decir, al final esos valores, ¿no?, decimos virtud en genérico, ¿no? O sea, tú le puedes enseñar a la gente a ser tolerante. Fijaos que durante muchas décadas en España tuvimos una gran laguna en la educación, que la hemos visto después, que era, no les hemos enseñado a los niños a hablar en público, ¿no? Pero yo recuerdo hacer muchos debates. Tú abres un debate y a los chicos y a las chicas los tienes que poner a hacer un debate a favor y en contra del aborto, a favor y en contra de los toros, a favor y en contra de los populismos, si me apuras, ¿no? Pero yendo siempre a cosas concretas, porque uno aprende siempre, como tú decías, de esa oposición, ¿no? Es decir, para vivir en sociedad hemos descubierto con la práctica que lo que mejor nos va es la democracia. Entonces, pero eso significa ceder, o sea, negociar. A veces, yo me acuerdo siempre que Rajoy decía cuando llegaba a un acuerdo y solo contaba lo que había cedido, es decir, solo contaba lo negativo, cuando del acuerdo hay que fijarse, creo yo, también positivo. Optimista, en lo positivo, en lo que hemos conseguido, y a veces nos cegamos. Sí, hemos progresado, sí hemos, vale, claro, bueno, claro. No te fijas en lo que me deja por el camino, exacto, sino seguimos más cerca de alcanzar el punto al que queremos llegar, para el bien común, en fin. Y esa, efectivamente, luego ya, de hecho, juntando el binomio educar en democracia, efectivamente ya me parece, o sea, si no es complejo solo cada elemento por sí solo, junto es mucho más complicado, pero yo creo que uno de los problemas de nuestra era, o no sé si es correcto llamarlo era, de nuestras generaciones, es que damos tanto por hecho la democracia, sí, que a veces los que nos vienen ahí a tal lo tienen más fácil. ¿Hasta qué punto creéis que lo políticamente correcto puede asfixiar la democracia o puede llevar a un malentender la democracia con lo políticamente correcto? Que se convierte en algo completamente intolerante y se convierte en una nueva censura. Sí, yo creo que ahí igual deberíamos aprender un poco de la historia, ¿no? Es decir, cuando uno mira quién termina por resquebrajar y cómo el Imperio Romano, ¿no? Es decir, aprendiendo, si es que tampoco vamos a inventar nada nuevo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Si es que tenemos unos buenos sistemas de aprendizaje. Lo que pasa es que a veces por las grietas se nos cuelan. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que tú decías, ¿no? Pero también me doy cuenta de que hoy el joven que realmente sabe aprovechar mejor las herramientas, a mí me da mil vueltas. Fuentramo, acuérdate que el índice de la comprensión del alumno, eso que lo sacan cada año, creo, cada X años, cada vez comprenden menos lo que leen. Que eso es terrible. O sea, no es que hayamos perdido de memorizar, que yo estoy a favor de memorizar cuando la EGB y eso, a mí no me hizo ningún daño. Y o hablar en público en el liceo francés, que yo hice la EGB en el liceo francés, y una asignatura que era poesía. Teníamos que aprendernos una fábula de La Fontaine, por ejemplo, Le Corbeau, Le Renard, y salías delante de toda la clase y la declamabas. Y según tus inflexiones, el teatro que le metías y tal, le ponían una nota u otra. Y yo recuerdo un compañero que era extraordinario, un tío con un talento infinito, que cuando salía a declamar acababa arrodillado y nosotros con 8 o 9 años nos poníamos a aplaudir. Y lo pienso ahora y digo, hostia, ¿pero cómo éramos así? Porque el tío llegaba a emocionarnos, un compañero, declamando una poesía, o de Jacques Prévert, la del Tableau Noir du Malheur y todo aquello. Y era una maravilla, y todo eso se ha perdido. Pero ya que alguien, no ya memorice una lista de Reyes Godos, me da igual, una cosa, lean un texto y no sepan qué han leído, que se pregunta, ¿qué has leído? No saben un comentario de texto o algo, y no lo saben,
A ver, eso me dicen mis amigos que están en la enseñanza secundaria, ¿eh? Sí. Pero no sé si... No, yo por eso, no quiero ser pesimista de la pandilla, pero sí, cuando me cuentan cosas, un profesor de matemáticas que me dice, no, Ramón, yo el día que logro que estén toda la hora sentados, oye, me llevo una alegría. Hemos dado siempre por hecho que todo iba a ir a mejor. Entonces, ahora nos alucina escuchar que hay cosas que no han ido a mejor. Sobre todo por eso, o sea, tenemos muchas más herramientas que antes, entonces lo natural en ese buenismo es que todo, incluida la educación, incluida la democracia, como nadie se tiene que traumatizar, penalizamos la excelencia y al brillante, porque claro, no vamos a traumatizar al que no es tan brillante. Eso es un error. Pero empieza a haber grandes... O sea, yo sí que tengo mucha esperanza. Hay coles donde están quitando las tabletas, hay coles donde están... o sea, se prohíbe el móvil, se prohíbe... Es decir, nos vamos dando cuenta de algunas cosas, el avance no es tan rápido, pero yo sí que soy... Me alegro. Soy optimista y soy positiva. También igual es que tengo una niña pequeña y entonces tengo que pensar que... No, yo creo, o sea, que en esa crítica a la educación yo creo que nos equivocaríamos si no entendiéramos que los jóvenes son víctimas, es decir, no son los culpables, porque es verdad que en ocasiones parece que les demonizamos de lo que no son capaces o de pues los contenidos que ya nos están impartiendo, pero creo que ahí la deuda es de nuestra generación hacia ellos, es decir, los que estamos generando una desprotección a nuestros jóvenes somos quienes hemos renunciado a lo mejor a combatir políticamente las sucesivas reformas educativas o quienes nos hemos mostrado inoperantes a la hora de exigirles y de brindarles todo lo que podíamos hacer. Entonces yo muchas veces lo que trato de señalarles a mis amigos, a mis alumnos es que se rebelen, es decir, que la generación que les está sometiendo a un fraude es la nuestra hacia ellos. Pero fíjate, pero ¿se rebelan? Pues algunos sí. Es que es... Y yo claro, creo pero es decir, lo que yo te decía, que siempre hay una pequeñita minoría que más que sea se busca la vida. Y encuentran otro alternativo que no está en el temario, encuentran algo y te lo preguntan y tal. Claro, eso siempre, afortunadamente, ahí es donde yo sinceramente digo que pongo mi esperanza. Pero es gente con un talento quizá especial para un olfato. Fijaos que hay como un efecto perverso en el cuando nos va bien, ¿no? Es decir, nos va bien, lo digo por esas generaciones que hemos crecido sintiendo una democracia como que estaba sentada. A lo mejor lo sentíamos y no era ciertamente, pero lo sentíamos. Entonces, esa comodidad que hemos notado nos ha hecho menos batalladores, quizá un poco más vagos. O sea, yo creo que a veces no tienen la culpa los jóvenes en ese sentido porque han vivido de una forma más cómoda de cómo vivieron sus padres. Y también se les está aterrorizando, es decir, yo creo que sí que han nacido en un contexto donde ya había algunas garantías, pero también a día de hoy están aterrorizados porque existen, pues demasiados elementos que están amenazando la posibilidad de que construyan una vida próspera, es decir, la posibilidad de adquirir una vivienda, de tener, digamos, una mirada larga con una estabilidad suficiente para poder proyectar una biografía que es algo esencial, el que alguien pueda imaginarse dónde va a estar dentro de 30 años y pueda orientar su acción a construir una vida próspera para los próximos 30 años. Entonces, haberles sustraído esa posibilidad, el haberles generado esa desesperanza... Pero porque creían que tenían derecho a todo. Porque en los 80 y en los 90 no era fácil emanciparte. Pero... Y yo recuerdo que la gente se alquilaba un piso entre 6, pagando un poquito cada uno. Y eran pisos patera prácticamente. El que se emancipaba decía, echaba un pasito adelante. Oye, trabajaba de camata por las noches, iba a la facultad por la mañana, tenía otro curro de fin de semana buzoneando. Pero yo creo que la gente de ahora es mucho más apalancada. Y es de, yo me lo merezco. Yo quiero una paguita porque yo me lo merezco, por estudiar o por tal o por cual, y me quiero ir de Erasmus a pasármelo bomba. Pero tú estás más en contacto con la gente joven, quizás los que yo conozco son todos universitarios, pero yo veo que es una especie de apatía de no querer salir al mundo. Hay que ser con el machete en la boca, como los piratas. En fin, ¿sabes qué? Pero que no es de... Es que claro, el piso está caro, es que claro, el alquiler está caro, es que claro, está todo caro. Coño, y en mi época también estaba todo caro. Y nuestros padres no nos daban nada. Es una consecuencia, creo yo, de ese estado del bienestar, ¿no? O sea, claro, la sociedad opulenta genera expectativas. Hemos generado un estado que te ayuda, que tal, entonces yo digo, oye, pues a mí, además lo vemos, ahora cada vez que hay un problema, pero ¿y qué está haciendo el Estado por mí? Claro, es eso. Hemos pasado de preguntarnos qué puedo hacer yo por el Estado a qué puede hacer el Estado por mí. Pero cuando eras jóvenes pensabais eso de, me ha pasado esto, voy a llamar a papá Estado. Yo soy de la generación. Yo soy de una mi padre genético, ni mi padre biológico. No se me ocurría recurrir a nadie, pues ya me buscaba yo la vida. Pero es verdad que ahí generacionalmente se han roto muchas cosas y muchas esperanzas. O sea, mi generación, que quizá era una generación engañada,
acompañada era la que si tú estudiabas y trabajabas y te esforzabas, pues te iba a ir bien. Luego, que es espectacular, luego la vida te demuestra que no. Pero romper ese pacto yo creo que de verdad ha sido letal, y esto no quiere decir, o sea, yo creo, bueno, lo primero, yo creo que las personas tienden a parecerse muchísimo más de lo que imaginamos y que el mito de la generación, es decir, yo estoy convencido de que nos parecemos mucho más de lo que creemos a los seres humanos del siglo IV a.C. Es decir, que luego también este fetichismo epocal de pensar qué ha pasado en los últimos 15 años, pues que uno quizá no haya pasado tanto, es decir, esta conversación podría haberse replicado. Sí, pero el fenómeno de las redes sociales, internet... Eso sí es verdad. Sí. Esto es único de ahora. Es la tecnología. Y la gente tiene una pandilla virtual de amigos. Ojo, pero eso también... La gente tiene una vida paralela, que no es la vida real. Entonces, claro... Es más, ellos en las redes solo proyectan sonrisas, cumpleaños, comilonas. Bueno, pero es como si fuese todo maravilloso. O el odio de cuando insultan y masacran a la gente. Sí, sí, exacto. Y ahora claro, a tu habitación. Sí, pero entonces, claro, ahí hay un... Claro, es la primera vez que la gente joven tiene otro mundo, que es el virtual, el de redes, el de internet, etcétera, etcétera. Y no sé hasta qué punto eso también ha trastornado o hasta que se ajuste todo. Sobre todo es que no se ha alfabetizado. Si hablamos de educación, yo creo que sería muy importante el generar una alfabetización mediática que nos permitiera, esto puede sonar muy cursi, pero cómo cultivar determinadas virtudes civiles en el ámbito digital y cómo protegerse de las agresiones específicas del ámbito digital. Sí, porque tenemos muy claro, o más o menos claro, cómo implantamos la democracia en el mundo real, pero no lo tenemos tan claro como la implantamos en el mundo virtual. Eso es cierto. Ahora tenemos otro mundo y realmente, ¿quién lo regula?